Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimados amigos, amigas, es un placer estar una vez más con ustedes en este espacio que tan gentilmente se nos cede para comunicar, para difundir la cultura del derecho y particularmente el fenómeno cultural del derecho del trabajo. Hemos hablado mucho, vamos a hablar mucho más, y en el último encuentro abundamos sobre el contrato de trabajo y sobre la innecesaria existencia de un contrato de trabajo, por ejemplo, para que existiera un vínculo laboral. Puede haber vínculo laboral sin contrato de trabajo firmado, por ejemplo. Decíamos hace unos días que el contrato de trabajo no es la ley, que el contrato de trabajo hay cosas que pueden estar mal, que pueden ser nulas incluso, que pueden ser desaplicadas. Pero lo que sí hay, y está regido por el ordenamiento jurídico nacional, internacional, por la negociación colectiva, por los consejos de salarios, hay determinadas pautas que se deben de cumplir en el contrato, en el vínculo laboral, en la relación laboral. Determinadas cosas que cuando yo entro a trabajar deben de suceder. Obligaciones básicas que surgen del vínculo laboral. La primera obligación básica del trabajador es ponerse a disposición de quien lo contrata, de quien lo lleva a trabajar, de quien le ofrece trabajo. Poner su fuerza de trabajo a disposición, poner su cuerpo, su energía vital a disposición del empleador. La principal obligación del empleador es pagar el salario y, en segundo término, utilizar esa fuerza de trabajo que contrata, hacer trabajar a la persona, que la persona efectivamente trabaje. Esas son las obligaciones básicas y centrales de un vínculo laboral, de una relación de trabajo. Si ustedes quieren, llámenle contrato de trabajo, pero insistimos, lo hemos dicho y lo reiteramos, no tiene por qué haber un contrato escrito para que se despliegue todo el panorama normativo que protege al trabajo. No es necesario que haya un contrato escrito. Igualmente se despliega desde el momento que yo traspaso los portales de la empresa y comienzo a poner a disposición mi fuerza de trabajo en beneficio de otro. Desde ese momento, ese trabajador, esa trabajadora estará incurso, estará metido en un conjunto de reglas, de normas que ya le vienen dadas. ¿Le vienen dadas por qué? Por la ley, por los decretos, por los consejos de salarios, por los convenios colectivos. Acabamos de ver ya cuáles eran las obligaciones básicas de un contrato de trabajo, de un vínculo laboral, de una relación de trabajo. Hay otras obligaciones de gran importancia también que van a estar presentes. Primero, el trabajador tiene derecho irrenunciable a estar inscrito en los organismos de seguridad social. A que se lo ponga en BPS, como se dice normalmente, que se lo ponga en planilla, como se lo dice normalmente. Ese es un derecho que tiene el trabajador al momento de empezar a trabajar. Derecho a estar inscrito en la seguridad social, que le va a traer además otros derechos. Le va a traer el derecho a una futura jubilación, le va a traer el derecho a un seguro de paro, a un seguro por enfermedad, a una asistencia médica, a tener una mutualista para él y para su familia. Le va a traer el derecho a tener determinados beneficios vinculados con prestaciones del Banco de Previsión Social, que ustedes saben que es el organismo que regula la seguridad social en el Uruguay. Entonces, el trabajador tiene derecho irrenunciable a estar inscrito en el Banco de Previsión Social. Ahora bien, señores y señoras, que un trabajador no esté inscrito en la seguridad social, o sea, esté trabajando en negro, como se dice, esté trabajando fuera de planilla, no significa que no tenga de otro tipo de derechos. No significa que, por ejemplo, no tenga que cobrar aguinaldo, no tenga que cobrar licencia, no tenga que cobrar salario vacacional. Porque si no sería muy fácil.
Yo no inscribo a mi trabajador en el Banco de Previsión Social y lo privo no solamente de los beneficios de la Seguridad Social, sino además de otros beneficios, ¿verdad? De otros beneficios que más adelante iremos desarrollando al detalle. Entonces, estar trabajando sin estar inscrito en el Banco de Previsión Social, sin estar en planilla, no implica que el trabajador no tenga derecho a el cobro de otros rubros salariales. El trabajador también tiene derecho al cobro de un salario mínimo. ¿Dónde están los salarios mínimos? Están establecidos en los laudos de los consejos de salarios. En la negociación colectiva tripartita, llevada adelante por los empleadores, los sindicatos de trabajadores y el Estado. De esa negociación colectiva tripartita, de esa negociación en los consejos de salarios, es donde surgen los salarios mínimos por categoría. Bien, la categoría trabajadora doméstica tendrá un salario mínimo, la categoría trabajador rural tendrá un salario mínimo, y dentro de eso el peón tendrá un salario mínimo, el capataz tendrá otro salario mínimo, y así sucesivamente. Entonces, el derecho que surge de ese trabajador que arranca a trabajar es cobrar el salario mínimo por su categoría. También tiene derecho a tener descansos semanales. En el peor de los casos, por lo menos tienes que descansar una vez por semana. Una vez por semana que normalmente coincide con el domingo. También tiene derecho a un descanso intermedio. Tiene derecho a un descanso intermedio. A que su jornada laboral se interrumpa, en el caso de un trabajador de comercio, a la 4ª hora, tiene derecho a media hora de descanso. En el caso de la industria tiene derecho a media hora de descanso en la 5ª hora. Esa media hora de descanso es paga. ¿Bien? Entonces, el trabajador cuando comienza a trabajar sin necesidad de firmar nada, accede a un conjunto de derechos y a la obligación básica de trabajar y de cumplir. Bien, de cumplir el horario de trabajo y de trabajar, evidentemente, de manera eficiente y productiva. Entonces, ¿a qué otro derecho se hace acreedor el trabajador desde el momento que arranca a trabajar? Bueno, el derecho a una jornada de trabajo limitada. No existen las jornadas de trabajo ilimitadas. Ya lo vimos en la Constitución de la República cuando analizamos cuando analizamos el artículo 53, por ejemplo, en anteriores encuentros, el derecho a una jornada de trabajo limitada. Bien. Cuando hablamos de una jornada de trabajo limitada, bueno, hablamos normalmente de jornadas de 8 horas. Como lo establece el Convenio Internacional número 1 de la OIT, o como lo establece la Ley 5.350 que limita la jornada de trabajo en 8 horas. La ley de 1915. Bien, entonces, el trabajador arranca a trabajar y tiene derecho a un descanso semanal, a un descanso intermedio, a una jornada limitada, a un salario mínimo que ya dijimos donde está establecido. También tiene derecho ese trabajador a trabajar según su categoría. ¿Qué digo con esto? Digo lo siguiente: si a mí, trabajador, me contratan para trabajar de camionero, de chofer de un camión, mi obligación, a lo que yo me comprometo, es a manejar un camión. De ninguna manera está dentro de mis obligaciones realizar, por ejemplo, carga y descarga del camión. Realizar, por ejemplo, tareas de mecánica del camión. Realizar, por ejemplo, tareas de lavado del exterior del camión. Esas obligaciones no se corresponden con mi categoría. Esas categorías, ¿dónde están definidas? En todos los casos del Uruguay, o en el 99% de los casos, en los laudos de los consejos de salarios. Han sido fruto básicamente de conquistas de los sindicatos que representan a los trabajadores. Entonces, cuando yo me pongo a trabajar en un lugar, me obligo a trabajar en mi categoría. No es lícito que si a mí me contratan para chofer de un camión, me pongan a lavar el camión por el lado de afuera, me pongan a hacer mecánica, me pongan a hacer gomería, o me pongan a hacer carga y descarga del camión. Eso no está dentro de la categoría de chofer. Lo mismo pasa con
otro tipo de categorías. Si a mí me contratan para ser médico en un sanatorio privado, bueno, no me pueden pedir que vaya a lavar el baño, porque está fuera de mi categoría. Así sucesivamente. Entonces, el trabajador, cuando, insisto y volvemos, cuando empieza a trabajar en un lugar, adquiere cierto estatuto, que es el que yo les acabo de describir de manera muy rápida, ¿bien? Y consiste en derecho a un salario mínimo, derecho a trabajar dentro de una categoría determinada, derecho a la limitación de la jornada, al descanso semanal, al descanso intermedio, a estar en BPS, a recibir un salario acorde, insistimos, un salario mínimo, un salario acorde con la descripción de los consejos de salario. Todas estas cuestiones se disparan solitas, aparecen solitas desde el momento que yo empiezo a trabajar. No es necesario que estén fijadas en un contrato de trabajo. Y si un contrato de trabajo tuviera pactado peores condiciones que las establecidas en el marco normativo, son nulas. Bien, el contrato de trabajo, como yo les decía anteriormente, en el derecho laboral tiene un espacio muy reducido de vigencia, muy reducido de regulación. Casi todo está regulado en la normativa nacional e internacional. Estimados amigos, amigas, espero esto les sirva para reflexionar en torno a el derecho del trabajo, a el derecho de los trabajadores, a ese derecho que es en definitiva pensado para proteger al trabajador, a quien produce la riqueza, como lo argumentábamos en anteriores audiciones. Les agradezco muchísimo, estimados, estimadas, la atención. Será hasta una próxima oportunidad, nos vamos a ver, vamos a volver a hablar, y bueno, estamos a la orden como siempre para realizar consultas del tipo que ustedes quieran, para tocar algún tema que pueda ser de interés de repente para algún oyente. Muchísimas gracias. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado